Ella pensó que había ganado la batalla, que su imperio estaba a salvo de las garras del depredador. No sabía que el hombre de ojos azules frente a ella ya no solo quería su empresa, sino que quería someterla por completo. El documento sobre la mesa no era una negociación, era el principio de su rendición. Y su cuerpo, ese maldito traidor, ya ardía en deseos de entregarse al enemigo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la sala de juntas del piso 37 del Corporativo Innovaciones de la Torre podía cortarse con un cuchillo. Fernanda de la Torre, con su melena rojiza recogida en un moño impecable y su traje sastre de un gris elegante que hacía resaltar sus ojos verdes, miraba fijamente al hombre sentado al otro lado de la larga mesa de caoba. Emiliano Covarrubias. El nombre era sinónimo de poder, de adquisiciones hostiles y de una frialdad legendaria en el mundo de los negocios. Y ahora, ese hombre de 45 años, con un traje negro que parecía moldeado a su cuerpo musculoso y unos ojos azules que te traspasaban el alma, quería lo que era suyo. Quería su empresa, la que ella había construido desde los cimientos con sudor, lágrimas y noches en vela. Señor Covarrubias, comenzó Fernanda, su voz era seda y acero, educada pero firme, le agradezco su oferta, de verdad. Es halagadora. Pero como mis abogados ya le han comunicado en repetidas ocasiones, Innovaciones de la Torre no está en venta. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Emiliano. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una curva depredadora que a Fernanda le erizó la piel. Señorita de la Torre. ¿O prefiere Fernanda, verdad? Después de todo, creo que vamos a pasar mucho tiempo juntos. Su voz era un barítono profundo, casi un ronroneo que vibraba en el aire. Llámeme señorita de la Torre. No estamos en un bar, replicó ella, tensando la mandíbula. Él se recargó en su asiento, cruzando las manos sobre la mesa, sus dedos largos y fuertes a la vista de todos. Como guste. Señorita de la Torre, usted y yo sabemos que esto no es una simple oferta. Es una formalidad. He adquirido el 48% de las acciones de su empresa en el mercado abierto durante los últimos 6 meses. Solo necesito un 2% más para tener el control mayoritario, y créame, lo conseguiré antes de que termine la semana. Esta reunión es su oportunidad de salir de esto con una cantidad de dinero que la haría la mujer más rica de este país. O puede quedarse y pelear, y al final, ver cómo desmantelo su legado pieza por pieza para integrarlo a mi conglomerado. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para desestabilizarla, para hacerla sentir pequeña e impotente en su propio reino. Pero Fernanda no era de las que se amedrentaban. Llevaba demasiado tiempo luchando en un mundo de hombres como para dejarse intimidar por uno, por muy poderoso y atractivo que fuera. Y sí, maldita sea, era atractivo. Un hecho irritante que su cerebro se empeñaba en recordarle en el peor momento posible. Usted no me conoce, señor Covarrubias. No sabe de lo que soy capaz para proteger lo mío. Ese 2% que le falta será el más caro y difícil de su vida, dijo ella, inclinándose hacia adelante, sus ojos verdes lanzando chispas. Emiliano la observó por un momento, su mirada recorriendo su rostro, deteniéndose en sus labios pintados de un discreto color durazno. Oh, créame, señorita de la Torre. La he estudiado muy bien. Sé que se graduó con honores, que hipotecó su casa para empezar este negocio, que trabaja 16 horas al día. Sé que no ha tomado vacaciones en 5 años y que su única relación seria terminó porque su novio no soportaba que usted ganara más dinero que él. La conozco mejor de lo que cree. Y es precisamente por eso que sé que es inteligente. Y la gente inteligente sabe cuando ha perdido. El descaro la dejó sin aliento por un segundo. Había invadido su vida profesional y ahora se atrevía a hurgar en su vida personal. Sintió un calor de furia subir por su cuello. Mi vida personal no es de su incumbencia y no tiene nada que ver con mi capacidad para dirigir mi empresa. Al contrario, replicó él, su voz suave pero cortante. Lo tiene todo que ver. Demuestra que usted pone todo de sí en esta compañía. Es su vida entera. Admirable, de verdad. Pero también la convierte en su único punto débil. ¿Qué hará cuando yo sea el dueño de su vida entera, Fernanda? Esta vez usó su nombre a propósito, paladeándolo, haciéndolo sonar íntimo y prohibido. Ricardo, el director financiero de Fernanda y su amigo más leal, carraspeó a su lado. Señor Covarrubias, esto es inaceptable.
Estamos aquí para discutir números, no para escuchar sus. Ricardo, está bien. Yo puedo con esto, lo interrumpió Fernanda sin apartar la mirada de Emiliano. ¿Vio un destello de algo en esos ojos azules? ¿Admiración? No, probablemente solo era la satisfacción del cazador que ve a su presa luchar. Le propongo un trato alternativo, dijo Emiliano de repente, cambiando de táctica. Usted sabe que puedo comprar ese 2%, pero también sé que una transición hostil sería, desordenada. Hay empleados leales a usted, clientes que la aprecian. El valor de la empresa podría caer temporalmente, y a mí no me gusta perder ni un centavo. Fernanda arqueó una ceja. ¿Y cuál es su generosa propuesta? No compro la empresa. La fusionamos. Creamos una nueva entidad, Covarrubias de la Torre. Usted permanece como CEO de su división, conservando el 30% de las acciones de la nueva compañía, que valdrán el triple de lo que vale su empresa ahora en menos de un año. Seguirá al mando de su gente, de sus proyectos. Pero trabajará bajo mi dirección. Y yo seré el presidente del consejo. La oferta era brillante. Demasiado buena para ser verdad. Le permitía salvar la cara, proteger a su equipo y, en teoría, seguir dirigiendo su creación. Pero el diablo, como siempre, estaba en los detalles. ¿Y cuál es el truco?, preguntó ella, desconfiada. No hay truco. Solo una condición. Emiliano hizo una pausa, disfrutando del momento. Durante los primeros 6 meses, el periodo de integración, usted y yo trabajaremos juntos. Físicamente. En la misma oficina. Aquí, en este piso. Quiero entender cada detalle de su operación, y quiero que usted entienda mi forma de hacer negocios. Será una colaboración intensiva. Fernanda sintió un escalofrío. La idea de compartir su espacio, su santuario, con ese hombre era repulsiva. Y a la vez, una parte traicionera y oscura de ella sintió una punzada de curiosidad. Sería como bailar con un tigre, peligroso, pero innegablemente emocionante. ¿Quiere tenerme bajo su pulgar, es eso? Vigilar cada uno de mis movimientos. Quiero garantizar el éxito de nuestra inversión, señorita de la Torre. Nada más. Y nada menos. Usted supervisa a su gente, yo la superviso a usted. Es simple. Era un jaque mate y él lo sabía. Si se negaba, él compraría las acciones restantes y la echaría a la calle sin miramientos. Si aceptaba, tendría que someterse a su presencia constante, a su control. Perdería su autonomía, su libertad. Se pasó la lengua por los labios secos, una decisión monumental pesando sobre sus hombros. Miró a Ricardo, quien tenía una expresión de profunda preocupación. Sabía lo que él pensaba, no confíes en él. Pero la alternativa era perderlo todo. Necesito que mis abogados revisen el contrato de fusión, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. La sonrisa de Emiliano se ensanchó. Por supuesto. Mi equipo ya se lo envió al suyo esta mañana. Tómese su tiempo. Tiene 24 horas para decidir. Se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra sobre la mesa. Se ajustó el saco y caminó lentamente hacia la puerta, pero en lugar de salir, se detuvo junto a la silla de Fernanda. Ella se obligó a no retroceder. Podía oler su colonia, una mezcla de sándalo y algo más, algo masculino y adictivo. Se inclinó, su boca muy cerca de su oído. Una cosa más, Fernanda, susurró, y el aliento cálido en su piel le provocó una descarga eléctrica. Ese color rojo le hace justicia a su cabello, pero la hace ver, combustible. Y a mí me encantan los incendios. Y con eso, se enderezó y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio tenso y a una Fernanda de la Torre temblando, no de miedo, sino de una rabia y una atracción tan intensas que la asustaron hasta los huesos. Había vendido su alma al diablo, y el diablo tenía ojos azules y una sonrisa que prometía el cielo y el infierno al mismo tiempo. Los siguientes días fueron un infierno burocrático. Abogados, contadores y asesores entraban y salían de su oficina. Fernanda apenas dormía, revisando cada cláusula, buscando una salida, una escapatoria que no existía. El contrato era una obra de arte legal, blindado, perfecto. Le daba todo lo que le había prometido, pero a cambio la encadenaba a él. Al final, con el corazón encogido, firmó. El lunes siguiente, Emiliano Covarrubias llegó a su piso. No vino con un séquito, solo. Vestía unos pantalones de vestir grises y una camisa azul claro arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Era un look más casual, pero de alguna manera,
lo hacía parecer aún más peligroso, como un depredador en su propio territorio. ¿Dónde está mi escritorio?, fue lo primero que dijo al entrar a la oficina de Fernanda, sin siquiera un buenos días. La oficina de Fernanda era su santuario. Amplia, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, decorada con tonos neutros, arte moderno y una orquídea blanca perfectamente cuidada sobre su escritorio de cristal. Disculpe, creo que hubo un malentendido, respondió ella, poniéndose de pie. Mi oficina es mi oficina. Podemos acondicionar la de al lado para usted. Él caminó por el espacio, tocando el respaldo de una de las sillas de visita, pasando los dedos por el borde de un estante de libros. El contrato especifica la misma oficina. No una oficina contigua. No se preocupe, no estorbaré mucho. Antes de que ella pudiera protestar, dos hombres entraron cargando un escritorio de madera oscura, elegante y masculino, que colocaron frente al de ella, en el otro extremo de la habitación. Crearon una especie de isla compartida, sin muros ni divisiones. Estarían cara a cara, obligados a verse, a escucharse. La pesadilla de Fernanda apenas comenzaba. Los primeros días de convivencia forzada fueron una tortura de modales gélidos y una tensión palpable. Se comunicaban con correos electrónicos y notas adhesivas, a pesar de estar a solo unos metros de distancia. El silencio en la oficina solo se rompía por el tecleo furioso de sus computadoras o el murmullo de sus llamadas telefónicas. Pero la presencia de Emiliano era abrumadora. Llenaba la habitación con su energía, su aroma, su existencia misma. Fernanda se descubrió observándolo por el rabillo del ojo. La forma en que se pasaba una mano por el cabello cuando estaba concentrado, la línea de su mandíbula cuando hablaba por teléfono con un tono duro, la forma en que su camisa se estiraba sobre sus hombros cuando se recargaba en la silla. Odiaba esa atracción primitiva que sentía por él, la odiaba con cada fibra de su ser. Un miércoles por la tarde, la tensión finalmente se rompió. Fernanda estaba tratando de cerrar un trato importante con un cliente japonés muy tradicional. Estaba en una videollamada, hablando en un japonés fluido, una habilidad que pocos conocían. De repente, Emiliano se levantó de su escritorio y caminó hacia la máquina de café en un rincón de la oficina. El sonido de la cafetera moliendo los granos fue una distracción estridente. Fernanda le lanzó una mirada asesina, pero él la ignoró por completo. Trató de concentrarse, pero luego él comenzó a tararear una melodía suavemente mientras esperaba que su café se preparara. Era demasiado. Puso la llamada en silencio por un momento. ¿Podría por favor hacer silencio? Estoy en una llamada muy importante, siseó ella, cubriendo el micrófono de su computadora con la mano. Emiliano se giró, apoyándose en la encimera, con su taza en la mano. Le dio un sorbo antes de responder, su mirada desafiante. Usted no me da órdenes en mi oficina, señorita de la Torre. Técnicamente, sigue siendo mi nombre el que está en la puerta, replicó ella, su temperamento a punto de estallar. Técnicamente, yo soy dueño de la puerta, de la pared y de la silla en la que está sentada. Así que le sugiero que se acostumbre a mis hábitos. O puede intentar hacer sus llamadas importantes en el baño. La arrogancia del hombre era increíble. Fernanda respiró hondo, contando hasta 10 para no lanzarle su elegante pisapapeles a la cabeza. Volvió a su llamada, disculpándose profusamente con el cliente y logrando cerrar el trato a pesar de la interrupción. Cuando terminó, cerró su laptop con más fuerza de la necesaria. Él seguía allí, observándola, una expresión de diversión en su rostro. Felicidades. Impresionante su japonés. Otra habilidad que no aparecía en los informes que leí sobre usted, dijo, con un tono que pretendía ser un cumplido pero sonaba a condescendencia. Hay muchas cosas sobre mí que usted no sabe, señor Covarrubias. Y nunca sabrá. Oh, yo no estaría tan seguro, dijo él, caminando de regreso a su escritorio. Se detuvo justo al lado de ella, tan cerca que Fernanda tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Su perfume la envolvió de nuevo, y su proximidad le robó el aliento. Creo que la descubriré pieza por pieza. Será entretenido. Él bajó la mirada a su boca y, por un instante aterrador, ella pensó que iba a besarla. El pulso se le aceleró, y una parte de ella, una parte que despreciaba, se inclinó sutilmente hacia él. Sus labios se separaron, esperando. Pero él solo sonrió, una sonrisa torcida y llena de secretos. Buen trabajo con el trato, Fernanda. Y volvió a su escritorio como si nada hubiera pasado, dejándola con el corazón desbocado, la piel ardiendo y una mezcla confusa de odio y un deseo oscuro y vibrante. Este hombre no solo iba a apoderarse de su empresa,
iba a devorarla por completo si no tenía cuidado. La dinámica entre ellos empezó a cambiar sutilmente. Los silencios helados dieron paso a breves intercambios de palabras, la mayoría profesionales, pero a veces teñidos de un sarcasmo que ocultaba algo más. Se encontraron en la cocina del piso al mismo tiempo una mañana, ambos buscando café. Ella alcanzó la jarra al mismo tiempo que él, y sus dedos se rozaron. Una simple corriente eléctrica pasó entre ellos, haciendo que ambos retiraran la mano como si se hubieran quemado. Sus miradas se encontraron, y por primera vez, Fernanda vio algo en sus ojos que no era arrogancia ni frialdad. Era algo más profundo, casi vulnerable, pero desapareció tan rápido como llegó. Disculpe, murmuró ella, apartándose. No hay problema, respondió él, su voz un poco más ronca de lo normal. Sirvió el café y le extendió una taza. Para usted. Ella la tomó, sorprendida por el gesto. Gracias. Somos socios, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer es compartir el café sin matarnos. Supongo que tiene razón, admitió ella, dándole un pequeño sorbo. Estaban solos, el sol de la mañana entraba por el ventanal, y por un momento, no eran rivales. Solo eran un hombre y una mujer compartiendo un momento de calma antes de la tormenta del día. Fernanda no pudo evitar que su mirada se deslizara por él. La camisa blanca de algodón se ajustaba a sus pectorales, y el primer botón estaba desabrochado, revelando un atisbo de piel bronceada. Se obligó a apartar la vista. «¿Sabe, Fernanda?», dijo él de repente, apoyándose en la encimera. «Me estaba preguntando, ¿por qué Innovaciones de la Torre? ¿Por qué ese nombre?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años. Mi abuelo era un inventor. Un hombre brillante, pero sin sentido para los negocios. Creaba cosas maravillosas en su garaje que nunca salían de ahí. Siempre decía que las ideas necesitaban un torre desde donde volar. Yo quise construir esa torre para sus ideas, y para las de otros como él. Vio una genuina curiosidad en el rostro de Emiliano. Nunca conocí a mis abuelos, confesó él, su voz perdiendo un poco de su filo. Mi padre construyó su imperio de la nada, y esperaba que yo hiciera lo mismo. La presión era intensa. Por primera vez, Fernanda vio un resquicio en su armadura de magnate implacable. Vio al hombre detrás del mito. Un hombre que también cargaba con el peso de las expectativas. El momento fue interrumpido por el sonido del ascensor, y la secretaria de Fernanda entró con una pila de documentos. La burbuja de intimidad se rompió. Emiliano se enderezó, su máscara de hombre de negocios impenetrable de vuelta en su lugar. Interesante historia, dijo secamente antes de caminar de regreso a su oficina compartida. Pero algo había cambiado. Un pequeño puente se había construido sobre el abismo que los separaba. Una semana después, ambos fueron invitados a la gala anual de la Cámara de Comercio, el evento social más importante del año en el mundo empresarial. Fernanda planeaba ir sola, como siempre. Pero el viernes por la tarde, Emiliano se acercó a su escritorio. «Tengo entendido que asistirá a la gala de mañana por la noche», dijo él, sin rodeos. «Así es», respondió ella, sin levantar la vista de un informe. «¿Va con alguien?». Ella finalmente levantó la vista, una ceja arqueada. «Perdón. Es una pregunta simple, Fernanda. No tiene que analizarla como si fuera una cláusula de contrato. ¿Tiene pareja para el evento?». «No, y no es de su incumbencia». «Ahora lo es. Somos la cara de Covarrubias de la Torre. La prensa estará ahí. Todos nuestros rivales y aliados. No podemos parecer desunidos. Pasaré a recogerla a las 8. Vístase de acuerdo a la ocasión». No era una petición, era una orden. Antes de que ella pudiera protestar, él ya estaba hablando por teléfono, zanjando el asunto. Fernanda se quedó boquiabierta. La audacia, el control absoluto que ejercía sobre cada situación la enfurecía. Pero también, una parte estúpida y femenina de su cerebro se sintió extrañamente emocionada. La noche siguiente, cuando el timbre sonó a las 8 en punto, Fernanda sintió un nudo de nervios en el estómago. Se miró una última vez en el espejo. Había elegido un vestido de satén verde esmeralda que se ceñía a sus curvas y dejaba su espalda al descubierto. Su cabello rojo estaba recogido en un elegante peinado, y sus labios pintados de un rojo intenso. Si iba a ir a esa gala como su pareja, se aseguraría de ser inolvidable. Abrió la puerta y el aliento se le atoró en la garganta. Emiliano estaba ahí, impecable en un smoking negro a la medida. Sus ojos azules la recorrieron de arriba abajo,
y vio una llama de pura apreciación masculina en ellos que hizo que su piel se encendiera. Fernanda, dijo, su voz sonando gutural. Está deslumbrante. Usted no se ve tan mal, Covarrubias, respondió ella, tratando de mantener su tono ligero, pero su voz tembló un poco. Él le ofreció el brazo. Permítame. Ella dudó un instante antes de deslizar su mano por su brazo. La tela del smoking era fina, y podía sentir el músculo duro debajo. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente, y el contacto fue eléctrico. El camino en su auto de lujo fue silencioso, pero era un silencio cargado de electricidad. Cuando llegaron, los flashes de las cámaras lo cegaron. Sonría, le susurró Emiliano al oído, su mano posándose con firmeza en la parte baja de su espalda. Somos el equipo perfecto. Su toque la quemaba a través de la tela del vestido, y su aliento en su cuello le provocó un escalofrío. Juntos, entraron al salón, una pareja imponente que atrajo todas las miradas. Él no la soltó, su mano siempre en su espalda, un gesto posesivo y protector que la confundía y la excitaba a partes iguales. La noche transcurría entre saludos forzados y conversaciones superficiales. Fernanda se sentía como una actriz en una obra de teatro, pero debía admitir que Emiliano era un compañero encantador. La presentaba con orgullo, la incluía en las conversaciones y la miraba de una manera que hacía creer a todos que había algo más entre ellos. En un momento, mientras él hablaba con un banquero, un viejo rival de Fernanda, un hombre viscoso llamado Aníbal Guerra, se le acercó. Vaya, vaya, Nanda. Parece que finalmente te dejaste domar por un pez más grande. Siempre supe que tenías un precio, dijo con una sonrisa lasciva, sus ojos recorriendo su cuerpo de manera ofensiva. La sangre de Fernanda hirvió. Cuida tus palabras, Aníbal. No estás a mi altura para hablarme así, espetó ella. Uy, qué fiera. Me gusta, dijo él, acercándose demasiado y poniendo una mano en su cintura. Antes de que Fernanda pudiera reaccionar, una mano de acero agarró la muñeca de Aníbal. Era Emiliano. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos azules eran dos témpanos de hielo furioso. Le sugiero que retire su mano de mi socia. Inmediatamente, dijo Emiliano, su voz era un susurro mortal, cada palabra cargada de amenaza. Aníbal palideció, sintiendo la fuerza del agarre. Solo estábamos bromeando, Covarrubias. No me pareció divertido. Ahora, discúlpese con la señorita de la Torre y desaparezca de mi vista antes de que decida comprar su insignificante empresa solo por el placer de despedirlo. La presión en la muñeca de Aníbal aumentó. Aníbal tragó saliva, aterrorizado. Lo siento, Fernanda, balbuceó, y tan pronto como Emiliano lo soltó, prácticamente huyó. Emiliano se volvió hacia Fernanda, su expresión suavizándose ligeramente al verla. ¿Estás bien? La forma en que la defendió, la posesividad en su voz, el fuego protector en sus ojos, todo ello sacudió a Fernanda hasta lo más profundo. Se sentía protegida, cuidada. Era un sentimiento peligroso y adictivo. Sí, estoy bien. Gracias, logró decir, su voz apenas audible. Nadie te falta al respeto cuando estás conmigo, Fernanda. Nadie, dijo él, y su mano, que todavía no había dejado su espalda, subió lentamente hasta su nuca, sus dedos enredándose suavemente en su cabello recogido. Vamos a tomar un poco de aire. La guió hacia una terraza con vistas a los jardines iluminados. Estaban solos, el sonido de la fiesta era un murmullo lejano. La luna llena brillaba en el cielo. Él se paró frente a ella, todavía sin soltarla, sus cuerpos casi pegados. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó ella, buscando su mirada en la penumbra. Porque eres mía, mi socia. Y protejo lo que es mío, respondió él, su voz ronca. Sus ojos bajaron a sus labios rojos. El mundo pareció detenerse. La distancia entre ellos se sentía insoportable. Fernanda sabía que debía alejarse, que esto era una locura, que él era su enemigo, el hombre que le había arrebatado su empresa. Pero su cuerpo no obedecía. Quería saber a qué sabían sus labios, quería sentir la fuerza de sus brazos alrededor de ella. Emiliano, susurró su nombre por primera vez, y sonó como una plegaria y una rendición. Fernanda, respondió él, su rostro acercándose al de ella. Sus labios estaban a milímetros de distancia. Podía sentir su aliento, oler su perfume. Iba a suceder. Iba a besar a su enemigo, al error perfecto que su corazón, en un acto de pura rebeldía, comenzaba a desear con una intensidad que la aterraba. Y en ese momento, bajo la luna, supo que su vida nunca volvería a ser la misma.
Había cruzado una línea invisible, y no había vuelta atrás. La mano de Emiliano en su nuca era una caricia y una posesión. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula, enviando oleadas de calor por todo su cuerpo. La lógica de Fernanda gritaba, le suplicaba que se apartara, que corriera lejos de ese hombre, de ese abismo de ojos azules que amenazaba con consumirla. Pero su cuerpo, ese traidor, se inclinó hacia él, buscando el calor, anhelando el contacto. El aroma de su perfume, mezclado con el aire fresco de la noche, era una droga embriagadora. Cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue un beso suave ni tentativo. Fue una colisión. Fue la liberación de semanas de tensión acumulada, de miradas furtivas, de batallas de voluntades libradas a través de una mesa de caoba. Los labios de Emiliano eran firmes y exigentes, moviéndose sobre los de ella con una certeza que la desarmó por completo. Sabía a whisky caro y a un poder absoluto. Un pequeño gemido se escapó de la garganta de Fernanda, y eso pareció encenderlo aún más. Su otra mano se aferró a su cintura, atrayéndola con fuerza contra su cuerpo duro y musculoso. Podía sentir el latido de su corazón, o tal vez era el suyo, martilleando contra sus costillas. Sus manos, por instinto, subieron para enredarse en su cabello espeso y oscuro, tirando de él suavemente, respondiendo a su fervor con una desesperación que no sabía que poseía. El beso se profundizó, sus lenguas se encontraron en una danza sensual y dominante. Era un beso que lo decía todo, la rivalidad, la atracción, la rendición. Era una guerra y un tratado de paz al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, jadeando en busca de aire, apoyaron sus frentes una contra la otra. Dime que me detenga, Fernanda, susurró él, su voz era un gruñido ronco y apasionado. Dime que pare ahora, porque si no lo haces, no responderé por mis actos. Ella abrió los ojos y se encontró con la intensidad de los suyos, oscurecidos por el deseo. La mujer de negocios en su interior, la CEO implacable, había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una mujer temblando bajo el toque de un hombre que la hacía sentir cosas que había olvidado que podía sentir. Y la verdad, la terrible y emocionante verdad, era que no quería que se detuviera. No te lo diré, susurró ella, y la admisión fue tan liberadora como aterradora. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por el rostro de Emiliano. Se inclinó y le dio un último beso, corto pero lleno de promesas. Entonces vámonos de aquí. La tomó de la mano, entrelazando sus dedos, y la condujo de regreso al salón. No dijeron nada a nadie. Simplemente caminaron entre la multitud, una pareja unida por un secreto ardiente, y salieron del evento, dejando atrás un rastro de miradas curiosas y susurros. El viaje de regreso en el auto fue un nuevo tipo de tortura. La tensión sexual era tan densa que se podía sentir. Ninguno de los dos hablaba. Fernanda miraba por la ventana las luces de la ciudad, pero no las veía. Solo era consciente de Emiliano a su lado, de su mano todavía sosteniendo la suya sobre la consola central, de su pulgar acariciando sus nudillos. El aire crepitaba. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, Fernanda sintió una punzada de pánico y decepción. ¿Era este el final de la noche? ¿La dejaría en su puerta como un caballero y volverían a ser enemigos por la mañana? Emiliano apagó el motor y se giró en su asiento para mirarla. ¿Me invitas a pasar?, preguntó, su voz suave pero sin dejar lugar a dudas sobre sus intenciones. Fernanda lo miró, sus ojos verdes explorando su rostro en la penumbra. Este era el punto de no retorno. Podía decir que no, refugiarse en la seguridad de su apartamento y pasar la noche lamentando su debilidad. O podía abrir la puerta y dejar entrar al huracán. Tomó una respiración profunda. Solo si prometes no intentar una adquisición hostil de mi departamento, dijo, con un intento de ligereza que no sentía en absoluto. Él se rió, un sonido bajo y profundo que vibró en su pecho. Esta noche, Fernanda, la única fusión que me interesa no tiene nada que ver con los negocios. La ayudó a salir del auto y la acompañó hasta la puerta. El silencio en el ascensor era ensordecedor. Cuando finalmente estuvieron dentro de su apartamento, ella se giró para enfrentarlo, con el corazón en la garganta. Él cerró la puerta detrás de ellos y el clic del cerrojo sonó como algo definitivo. Él no se movió hacia ella de inmediato. En cambio, se quedó allí, observándola, su mirada intensa despojándola capa por capa. ¿Por qué, Emiliano?, preguntó ella en voz baja. ¿Por qué yo? Él dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. Puso una mano en su mejilla, su toque sorprendentemente tierno. Porque nunca he conocido a nadie como tú, Fernanda.
Luchas como una leona por lo que es tuyo. Eres brillante, apasionada y no le temes a nada. Y eso, para un hombre como yo, que lo ha tenido todo con demasiada facilidad, es la droga más adictiva que existe. Te quise desde el momento en que me dijiste que no en esa sala de juntas. Su confesión la dejó sin aliento. No era lujuria, o no solo eso. Había algo más, algo que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. Y tú me vuelves loca, confesó ella. Te odio la mitad del tiempo. Lo sé, dijo él, sus labios rozando los de ella. ¿Y la otra mitad? La otra mitad, suspiró ella, no puedo dejar de pensar en cómo se sentiría esto. Y entonces se la besó de nuevo, y esta vez no había rabia ni conflicto en el beso. Solo un anhelo puro y abrumador. La levantó en sus brazos como si no pesara nada y la llevó hacia el dormitorio sin romper el beso. Esa noche, Fernanda de la Torre se entregó a su mayor rival, a su socio forzado, al error más perfecto que había conocido. Y en la oscuridad de su habitación, entre sábanas de seda, descubrió que rendirse a Emiliano Covarrubias no se sentía como una derrota, sino como llegar a casa. El lunes por la mañana en la oficina fue surrealista. Fernanda llegó temprano, necesitaba tiempo para recomponerse antes de que él llegara. El fin de semana había sido un torbellino de pasión del que todavía no se había recuperado. Se habían quedado en su apartamento, hablando, riendo y haciendo el amor con una intensidad que la dejó exhausta y extrañamente en paz. Pero ahora, a la luz del día y en el territorio de su oficina, la incertidumbre regresaba. ¿Cómo actuarían? ¿Serían profesionales? ¿O la tensión sería insoportable? Cuando Emiliano entró, vistiendo un traje gris marengo que le sentaba como un guante, sus ojos se encontraron a través de la oficina. Él le sonrió, una sonrisa privada, íntima, que le envió un cosquilleo por la espalda. Buenos días, socia, dijo, su voz era una caricia. Buenos días, respondió ella, tratando de que su voz sonara normal. Él se preparó un café y luego, en lugar de ir directamente a su escritorio, se acercó al de ella. Se apoyó en el borde, con la taza en la mano, mirándola. ¿Dormiste bien?, preguntó en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. Fernanda sintió que se sonrojaba y lo odió. Perfectamente. ¿Y tú? No pegué ojo. Pasé toda la noche pensando en formas de mejorar nuestra sinergia corporativa, dijo él, y la mirada pícara en sus ojos azules le dijo exactamente a qué tipo de sinergia se refería. Ella tuvo que morderse el labio para no sonreír. Eres un idiota, ¿lo sabías? Y a ti te encanta, replicó él antes de guiñarle un ojo y caminar hacia su escritorio. La dinámica había cambiado por completo. La tensión helada había sido reemplazada por una corriente de electricidad y complicidad. Se enviaban correos electrónicos con doble sentido, sus rodillas se rozaban accidentalmente bajo la mesa improvisada que compartían, y a menudo, ella levantaba la vista para encontrarlo observándola con una intensidad que la hacía olvidar lo que estaba haciendo. Se volvieron un equipo no solo en la cama, sino también en el trabajo. Emiliano, para sorpresa de Fernanda, era un socio brillante. Respetaba sus ideas, desafiaba sus suposiciones y aportaba una perspectiva global que a menudo le faltaba a ella. Juntos, eran imparables. Pero su nueva felicidad no pasó desapercibida. Los rumores en la oficina comenzaron a volar. La gente notaba las miradas, la cercanía, la forma en que él a veces le ponía una mano en la espalda al caminar por un pasillo. Y no todos estaban contentos. Aníbal Guerra, humillado en la gala, estaba furioso. Vio la nueva cercanía entre Fernanda y Emiliano no como una alianza, sino como una traición. Fernanda era la que siempre se había resistido a los tiburones corporativos como Covarrubias, y ahora parecía estar comiendo de su mano. O, como se rumoreaba, durmiendo en su cama. Y Aníbal decidió que, si no podía tenerla, la destruiría. Y a él con ella. El primer golpe llegó una semana después, en forma de un artículo en el periódico financiero más importante del país. El titular era sensacionalista: Covarrubias devora innovaciones, fusión o conquista romántica. El artículo insinuaba que Emiliano había utilizado tácticas de presión y seducción para obligar a Fernanda a vender su empresa, pintándola a ella como una víctima ingenua y a él como un depredador sin escrúpulos. Citaba fuentes anónimas que hablaban de una Fernanda devastada y de un ambiente laboral tóxico tras la fusión. Fernanda leyó el artículo en su tableta, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Era una sarta de mentiras venenosas, diseñadas para dañar su reputación y la de Emiliano. Hijo de perra, murmuró. Emiliano,
que estaba leyendo el mismo artículo por encima de su hombro, apretó la mandíbula. Esto tiene las huellas de Aníbal Guerra por todas partes. Quiere desacreditarnos. Hacer que nuestros inversores y clientes pierdan la confianza, dijo Fernanda, la rabia empezando a reemplazar al shock inicial. No lo permitiremos. Vamos a contraatacar, declaró Emiliano, sus ojos azules brillando con una determinación fría. Convocaremos una rueda de prensa. Juntos. Y les daremos la historia real. Una historia de fortaleza, de alianza, no de debilidad. Ese día, trabajaron codo con codo, preparando su estrategia. Por primera vez, no eran dos entidades separadas en una oficina, sino un frente unido contra un enemigo común. Él escuchó sus ideas, ella valoró su experiencia en manejar a la prensa. Encontraron una fuerza en el otro que ninguno de los dos sabía que existía. Esa noche, agotados, pidieron comida a la oficina. Mientras comían sentados en el suelo, apoyados en el gran ventanal con la ciudad iluminada a sus pies, Fernanda se sintió extrañamente feliz. La crisis los había unido aún más. Tenía miedo, ¿sabes?, confesó ella en voz baja. ¿Tú? Fernanda de la Torre, con miedo, bromeó él, pero su tono era suave. Sí, miedo de ti, de lo que representabas. Miedo de perder todo por lo que había luchado. ¿Y ahora, todavía tienes miedo?, preguntó él, tomando su mano. Ella lo miró, a la luz tenue de la oficina, y vio la sinceridad en sus ojos. Ahora tengo miedo de lo que siento por ti. Es mucho más aterrador que cualquier trato de negocios. Él se acercó y la besó tiernamente. Yo también tengo miedo, Fernanda. Tengo miedo de arruinar esto. Eres lo mejor que no sabía que estaba buscando. Se quedaron así por un largo rato, en silencio, simplemente disfrutando de la presencia del otro, encontrando refugio en medio de la tormenta. La rueda de prensa fue un éxito. Fernanda habló primero, con una elocuencia y una fuerza que desmintieron cada palabra del artículo. Habló de su visión para el futuro, de la sinergia entre las dos compañías, y describió la fusión como una decisión estratégica y de mutuo acuerdo. Luego Emiliano tomó la palabra. No fue el magnate frío que todos esperaban. Habló de su admiración por Fernanda como empresaria, por lo que había construido. Cuando un periodista impertinente preguntó directamente sobre su relación personal, Emiliano lo miró fijamente y respondió: la señorita de la Torre tiene toda mi admiración y respeto, tanto en lo profesional como en lo personal. Somos un equipo. Y cualquier ataque contra ella, es un ataque contra mí y contra esta compañía. Y les aseguro, no hay nadie en este país que quiera tenerme como enemigo. La advertencia fue clara y directa. La prensa se dio un festín, pero esta vez, la narrativa estaba a su favor. Parecían una pareja poderosa, unida, inquebrantable. Aníbal Guerra, viendo la rueda de prensa desde su oficina, lanzó un vaso de whisky contra la pared. Su primer ataque había fracasado. Se habían hecho más fuertes. Tendría que ser más sutil, más dañino. Decidió atacar desde adentro. Aníbal sabía que Ricardo, el director financiero de Fernanda, siempre había estado en contra de la fusión. Era leal a Fernanda, pero desconfiaba profundamente de Emiliano. Aníbal contactó a Ricardo discretamente, envenenando su mente con mentiras. Le dijo que tenía pruebas de que Emiliano planeaba despojar a Fernanda de su puesto una vez que la integración estuviera completa, que estaba manipulando las finanzas para diluir el valor de las acciones de Fernanda. Él solo la está usando, Ricardo. En cuanto consiga lo que quiere, la echará a la calle. Y tú te irás con ella. Ayúdame a exponerlo antes de que sea tarde. Ricardo, aunque escéptico, tenía una semilla de duda plantada en su mente. Amaba a Fernanda como a una hermana, y la idea de que Covarrubias le estuviera haciendo daño era insoportable. Empezó a observar, a buscar pruebas, volviéndose retraído y sospechoso en la oficina. Fernanda notó el cambio en su amigo. Ricardo, ¿está todo bien? Últimamente pareces muy distante. Estoy bien, Fer. Solo mucho trabajo con la fusión. Es complicado, mentía él, sintiéndose culpable. Un día, Emiliano y Fernanda estaban trabajando en una oferta para un proyecto masivo de infraestructura gubernamental. Era el contrato más grande que la nueva compañía había intentado conseguir, uno que los consolidaría como líderes indiscutibles en el sector. Era un proyecto secreto, y la competencia era feroz, incluyendo a la empresa de Aníbal Guerra. Solo el equipo directivo tenía acceso a los detalles de la oferta. Una noche, mientras Emiliano y Fernanda revisaban los números finales, Ricardo entró en la oficina.
Necesito los archivos de proyección de costos para un informe, dijo, su voz tensa. Fernanda, distraída, le indicó el servidor. Están en la carpeta, Proyecto Horizonte, Ricardo. Coge lo que necesites. Ricardo entró en la carpeta y, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, no solo copió los archivos que necesitaba, sino que arrastró la carpeta completa de la propuesta a una memoria USB que llevaba oculta en la mano. Lo hizo por lealtad a Fernanda, convencido de que estaba protegiéndola de un engaño. Unos días después, Aníbal Guerra presentó su propia oferta para el proyecto gubernamental. Sorprendentemente, su oferta era marginalmente mejor que la de Covarrubias de la Torre en todos los puntos clave. Era casi como si hubiera sabido exactamente qué números tenía que superar. Perdieron el contrato. Fue un golpe devastador, no solo financieramente, sino para la moral de la empresa. Emiliano estaba furioso. Sabía que había una fuga. Alguien nos traicionó, Fernanda. Alguien desde adentro les pasó nuestra oferta, dijo, su voz era un trueno contenido, mientras caminaba de un lado a otro en la oficina esa noche, después de recibir la mala noticia. Fernanda se sentía destrozada. No puede ser, mi equipo, confío en ellos con mi vida. La confianza es un lujo en este negocio, ya debería saberlo, espetó él, más duro de lo que pretendía. El estrés de la situación estaba haciendo mella en ellos. No me hables así, replicó ella, poniéndose de pie. No todos son como tú, que compran y venden la lealtad de la gente. Si hubiera sido más cuidadosa, esto no habría pasado, contraatacó él, el enojo cegándolo. La pelea fue amarga y dolorosa. Se dijeron cosas hirientes, las viejas desconfianzas saliendo a la superficie bajo la presión. Fue su primera gran pelea, y dejó un silencio gélido y doloroso entre ellos. Emiliano se fue de la oficina dando un portazo, dejándola sola y temblando. ¿Era este el final? ¿Era su relación demasiado frágil para soportar una crisis real? Sola, en la oficina oscura, Fernanda lloró. Lloró por el contrato perdido, por la traición de alguien en quien confiaba, y sobre todo, por la brecha que se había abierto entre ella y el hombre del que, se dio cuenta con una claridad aterradora, se había enamorado perdidamente. Mientras tanto, Ricardo, al enterarse de que habían perdido el contrato, se sintió enfermo. Aníbal le había prometido que solo usaría la información para proteger a Fernanda, no para sabotear la empresa. Se dio cuenta de que había sido utilizado, que su lealtad había sido manipulada para causar un daño irreparable. Atormentado por la culpa, no sabía qué hacer. Había traicionado a su mejor amiga y, al hacerlo, quizás había destruido su única oportunidad de ser feliz. La batalla por la empresa había terminado, pero la guerra por la confianza y el amor apenas comenzaba, y el enemigo, ahora, estaba dentro de sus propias murallas. El silencio que siguió a su pelea fue peor que cualquier grito. Se instaló en la oficina como una niebla fría y densa, haciendo que el simple acto de respirar se sintiera pesado. Durante 2 días, Emiliano y Fernanda se movieron como fantasmas en su espacio compartido. La comunicación se redujo a monosílabos cortantes y correos electrónicos tan formales que podrían haber sido escritos por extraños. Evitaban mirarse a los ojos, porque en la mirada del otro verían el reflejo de las hirientes palabras que se habían lanzado. Para Fernanda, cada segundo era una tortura. El dolor de la traición por la pérdida del contrato era agudo, pero el dolor de la brecha que se había abierto entre ella y Emiliano era un abismo oscuro en su pecho. Se daba cuenta de lo rápido que se había acostumbrado a su presencia, a sus comentarios sarcásticos, a la corriente eléctrica que fluía entre ellos. Ahora, su ausencia, a pesar de estar a solo unos metros de distancia, era un vacío ensordecedor. Lo extrañaba. Extrañaba su risa, la intensidad de su mirada, la forma en que su mano siempre encontraba la parte baja de su espalda. Lo extrañaba con una fuerza que la asustaba. Se había enamorado del hombre que había venido a destruirla, y ahora, sentía que lo estaba perdiendo por una traición que ni siquiera era suya. Emiliano, por su parte, procesaba la situación de la única manera que sabía, con una furia fría y un plan de acción. No estaba acostumbrado a la derrota y menos aún a la traición. Había sentido que con Fernanda construía algo sólido, no solo una empresa, sino una alianza, una conexión real. Y la pérdida del contrato, la facilidad con que habían sido vulnerados, se sentía como un fracaso personal. Su reacción había sido dura, lo sabía. Había atacado a Fernanda, culpándola, cuando en realidad, la rabia que sentía era contra sí mismo por haber bajado la guardia. Una tarde, Fernanda lo escuchó hablando por teléfono con su jefe de seguridad. Su voz era implacable, cortante como el hielo.
Quiero una auditoría forense de cada computadora en este piso. Revisen los registros de acceso al servidor de los últimos 10 días. Miren las llamadas, los correos, los mensajes. Quiero saber quién abrió la carpeta, Proyecto Horizonte, cuándo y desde dónde. Y cuando encuentren al responsable, tráiganmelo. No me importa quién sea. Colgó el teléfono y sus miradas se encontraron por un instante. En sus ojos azules no había calor, solo una determinación gélida que le provocó un escalofrío. Estaba cazando al traidor, y cuando lo encontrara, no habría piedad. Mientras tanto, la culpa carcomía a Ricardo día y noche. Veía el rostro pálido y tenso de Fernanda, la oscuridad en la mirada de Emiliano, el ambiente fúnebre que había infectado la oficina que antes bullía de energía. Se daba cuenta de la magnitud de su error. Manipulado por Aníbal, había creído proteger a su amiga, pero en su lugar, había apuñalado su proyecto más importante y, peor aún, había destrozado su felicidad. Cada vez que Fernanda intentaba hablar con él, le daba excusas, incapaz de mirarla a los ojos. El peso de su secreto se estaba volviendo insoportable. Sabía que Emiliano había iniciado una investigación. Era cuestión de tiempo antes de que los expertos en informática encontraran el rastro digital que había dejado. Podía esperar a ser descubierto como un ladrón o podía enfrentar las consecuencias como un hombre. Una noche, se quedó hasta tarde, viendo cómo la oficina se vaciaba. Fernanda seguía en su escritorio, trabajando mecánicamente, con la mirada perdida en la pantalla. Emiliano se había ido hacía una hora sin decir palabra. Era su oportunidad. Con el corazón martillándole en el pecho y las manos sudorosas, se acercó a la oficina de ella y se paró en el umbral. Fer, ¿podemos hablar? Ella levantó la vista, sorprendida de verlo. Claro, Ricky. Pasa. ¿Qué sucede? Él entró y cerró la puerta, un gesto que hizo que una alarma se encendiera en la mente de Fernanda. La expresión de Ricardo era la de un hombre al borde del colapso. Tengo que confesarte algo, comenzó, su voz temblando. Y no sé cómo hacerlo. Solo sé que no puedo seguir cargando con esto. Te pido que me escuches hasta el final. Y entonces, las palabras brotaron de él en un torrente de culpa y arrepentimiento. Le contó todo, la llamada de Aníbal, las mentiras que le había dicho sobre Emiliano, cómo había envenenado su mente, cómo lo había convencido de que estaba protegiéndola al copiar los archivos. Yo copié la propuesta, Fer, dijo finalmente, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo se la di a Aníbal. Juro que creí que estaba ayudándote. Pensé que él te lo iba a demostrar, que estaba salvándote de un monstruo. Pero yo fui el tonto. Él me usó. Y te traicioné. Perdí el contrato, destruí tu confianza, y rompí lo que tenías con él. Lo vi en tus ojos. Eres mi mejor amiga, mi hermana, y te he hecho un daño terrible. Fernanda lo escuchaba, inmóvil, cada palabra como un golpe físico. El shock inicial dio paso a un dolor agudo y profundo. No era un enemigo sin rostro, un espía corporativo. Era Ricardo, su amigo más leal, el que había estado a su lado desde el principio. Pero mientras lo veía allí, destrozado por la culpa, no podía sentir odio. Solo una inmensa y abrumadora tristeza. Ricardo, susurró, su propia voz quebrada. Él se arrodilló frente a ella, sollozando. Haré lo que sea para arreglarlo. Iré con Covarrubias ahora mismo y le diré todo. Aceptaré las consecuencias. Despídeme, denúnciame. Me lo merezco. Pero por favor, perdóname. Ella se levantó, caminó hacia él y, en lugar de gritarle, lo abrazó. Lo abrazó con fuerza mientras él lloraba en su hombro. En ese momento de dolor compartido, ella tomó una decisión. Levántate, Ricardo, dijo, su voz recuperando algo de su firmeza. Levántate. Arreglaremos esto. Pero lo haremos a mi manera. Esa noche, Fernanda no fue a su casa. Condujo por la ciudad sin rumbo fijo, con la confesión de Ricardo repitiéndose en su mente. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que decírselo a Emiliano. No podía construir una relación, ni siquiera una sociedad, sobre los cimientos de una mentira, ni siquiera de una mentira por omisión. Si él iba a odiarla por proteger a Ricardo, que así fuera. Pero merecía saber la verdad de sus labios. Condujo hasta el lujoso edificio de apartamentos donde sabía que él vivía. Nunca había estado allí. El portero la miró con suspicacia, pero cuando dijo su nombre, él la dejó pasar sin una palabra. Evidentemente, Emiliano había dado instrucciones.
Subió en el ascensor privado hasta el penthouse. La puerta se abrió directamente a un enorme salón con paredes de cristal que ofrecían una vista de 180 grados de la ciudad nocturna. Emiliano estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, sosteniendo un vaso de whisky. Sabía que vendrías, dijo, sin darse la vuelta. La investigación arrojó un nombre esta tarde. Ricardo Mendoza. El corazón de Fernanda se hundió. Así que él ya lo sabía. Me imaginé que él vendría a ti primero. Él finalmente se giró. Su rostro era una máscara impasible, pero sus ojos azules ardían con una emoción contenida. Así que dime, Fernanda, ¿desde cuándo lo sabes? ¿Viniste a confesar o a defenderlo? Vengo a decirte la verdad, dijo ella, avanzando hacia él, su corazón latiendo con fuerza. Le contó la misma historia que Ricardo le había contado, sin omitir detalles, explicando la manipulación de Aníbal y la lealtad equivocada de su amigo. No lo estoy defendiendo, Emiliano. Lo que hizo fue terrible y no hay excusa. Pero lo hizo porque quería protegerme, de ti. Una protección que casi nos cuesta millones y que ha dañado nuestra reputación, replicó él fríamente. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Para disculparme. En su nombre, y en el mío. Por las cosas que te dije en la oficina. Fui injusta. Estaba dolida y asustada, y la pagué contigo. Dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos. Podía oler el whisky en su aliento. Estás en tu derecho de despedirlo. Y de denunciarlo. Es tu decisión. Pero quiero que sepas la verdad completa. Él la miró fijamente por un largo momento, su mandíbula tensa. Y yo lamento lo que te dije. No debí culparte. No a ti. Su voz se suavizó, el hielo en ella comenzando a derretirse. Vio el dolor en sus ojos, la sinceridad en su rostro. No te culpo, Fernanda. Lo sé, susurró ella. Y entonces, las compuertas se abrieron. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron por sus mejillas. Lo siento tanto, Emiliano. Siento que esto nos haya pasado. Odiaba la distancia entre nosotros, odiaba no poder hablarte, no poder tocarte. Al ver sus lágrimas, la última barrera de Emiliano se derrumbó. Dejó el vaso sobre una mesa y la atrajo hacia él en un abrazo fuerte y desesperado. Ella hundió el rostro en su pecho, empapando su camisa con sus lágrimas, mientras él le acariciaba el cabello. SHHH, tranquila. Ya pasó. Estamos bien, murmuró contra su pelo. Estamos juntos en esto. Ella levantó el rostro para mirarlo, sus ojos verdes empañados. Te necesito, Emiliano. Creí que te había perdido. Nunca me perderás, Fernanda, dijo él, su voz ronca de emoción. Ahuecó su rostro entre sus manos y limpió sus lágrimas con los pulgares. Nunca. Se miraron el uno al otro, y en ese momento, no había empresa, ni traición, ni nada más en el mundo. Solo ellos dos. Te amo, soltó ella, las palabras saliendo de su corazón antes de que su cerebro pudiera detenerlas. Vio la sorpresa en los ojos de él, seguida de una emoción tan profunda que le robó el aliento. Yo también te amo, mi terca y brillante Fernanda, respondió él, y entonces sus labios se encontraron. Fue un beso completamente diferente a los demás. No había furia, ni lujuria dominante. Estaba lleno de alivio, de perdón y de una ternura abrumadora. Un beso que sanaba las heridas. Se besaron lentamente, redescubriéndose, reafirmando lo que habían estado a punto de perder. Suavemente, la guió hacia el sofá, nunca rompiendo el contacto. No te vayas esta noche, le susurró contra los labios. Quédate conmigo. No pienso ir a ningún lado, respondió ella, su voz temblorosa de deseo y amor. Su mano se deslizó desde su rostro por su cuello, hasta el botón superior de su camisa. ¿Estás seguro de que quieres que te toque? Podría volver a enojarme y usar mis uñas. Una sonrisa traviesa apareció en los labios de él mientras ella comenzaba a desabrocharle la camisa. Considero seriamente el riesgo y lo acepto de buena gana, señorita de la Torre. De hecho, me preguntaba cuán corporativa se sentiría esta noche. La tensión se disipó, reemplazada por un juego sensual. Bueno, señor Covarrubias, respondió ella, inclinándose para besar la piel expuesta de su pecho, la agenda de esta noche incluye una fusión muy personal, con un análisis profundo de todos los activos disponibles. Él soltó un gruñido bajo y profundo, una vibración que recorrió el cuerpo de ella. Me parece un plan excelente.
Y yo tengo la intención de liderar esta adquisición con una atención al detalle muy exhaustiva. Quiero explorar cada centímetro de ti hasta que grites mi nombre. Quiero hacerte olvidar que alguna vez dudamos el uno del otro. Sus palabras, una mezcla de promesa y deseo crudo, la incendiaron. Esa noche, se amaron con una pasión que nacía de la reconciliación. Cada caricia era una disculpa, cada beso un perdón. Derribaron todos los muros que quedaban entre ellos, entregándose por completo, alma y cuerpo, bajo las luces parpadeantes de la ciudad que se extendía a sus pies. Encontraron en el otro no solo a un amante y a un socio, sino un refugio. A la mañana siguiente, despertaron enredados en las sábanas de la enorme cama de Emiliano. La luz del sol se filtraba por los ventanales. Fernanda se sentía en paz por primera vez en días. «Buenos días», murmuró Emiliano, su voz ronca por el sueño, mientras le apartaba un mechón de pelo rojo de la cara. «Buenos días», respondió ella, sonriendo. Estuvieron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la calma. «¿Qué vamos a hacer con Ricardo?», preguntó ella finalmente, la realidad regresando. Emiliano suspiró, recostándose en las almohadas. «Mi instinto es destruirlo. Le costó a la compañía millones. Legalmente, podría enfrentarse a años de cárcel por espionaje industrial». El corazón de Fernanda se encogió. «Él es mi amigo. Cometió un error terrible, pero su intención». «La intención no paga las facturas, Fernanda», la interrumpió él, aunque su tono era más resignado que enojado. La miró y vio la súplica en sus ojos. Sabía lo importante que era la lealtad para ella. «Pero», continuó él, «tampoco quiero ser el hombre que te haga elegir entre tu amigo y yo». Tomó una decisión, una que el Emiliano Covarrubias de hace unos meses nunca habría considerado. «Aquí está mi oferta, no presentaré cargos. Pero tiene que irse. No puedo tener a alguien que fue tan fácilmente manipulable en una posición tan sensible. Y hay una condición más». «¿Cuál?», preguntó ella, conteniendo la respiración. «Tendrá que ayudarnos. Cooperará plenamente en una operación para hundir a Aníbal Guerra. Usaremos su testimonio, lo que sea necesario, para pagarle a ese bastardo con su propia moneda. Y quiero la confesión de Ricardo por escrito y firmada, como mi seguro». Era un trato duro, pero justo. Era una solución que castigaba la traición pero mostraba misericordia. Era un compromiso. Fernanda sintió una oleada de amor y gratitud por él. «Gracias», susurró, inclinándose para besarlo. «Es un trato». Más tarde ese día, se reunieron los tres en la oficina de Emiliano, él, Fernanda y un muy nervioso Ricardo. Emiliano fue directo y frío, exponiendo sus condiciones. Ricardo aceptó todo sin dudar, su alivio por no ir a la cárcel era palpable, aunque la tristeza de tener que dejar la empresa y a Fernanda era profunda. Firmó su renuncia y su confesión. «Aníbal te contactará de nuevo», dijo Emiliano, cambiando a modo estratega. «Cuando lo haga, seguirás su juego. Grabarás cada conversación. Queremos pruebas de que te incitó a robar información. Vamos a tenderle una trampa de la que no podrá escapar». Por primera vez desde la fusión, no eran Fernanda de la Torre y Emiliano Covarrubias. Eran un frente unido, más fuerte y más decidido que nunca. Habían enfrentado la traición desde dentro y habían sobrevivido. Ahora, iban a cazar juntos, y Aníbal Guerra no sabía la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. Se habían reconciliado, su amor se había forjado en el fuego de la crisis, y estaban listos para la guerra. La guerra había sido declarada, pero esta vez el campo de batalla no era la sala de juntas, sino las sombras del espionaje corporativo. El plan era sencillo en su concepción, pero peligrosamente complejo en su ejecución. Ricardo, actuando como un agente doble atormentado por la culpa, sería la carnada. Emiliano sería el estratega, moviendo las piezas con una precisión letal. Y Fernanda sería el corazón de la operación, la razón por la que luchaban, manteniendo a un Ricardo aterrorizado enfocado en su misión de redención. La mañana de la operación, se reunieron en un centro de comando temporal que Emiliano había montado en una suite hotel con vistas al edificio de Aníbal Guerra. La habitación estaba llena de monitores, técnicos y el aire vibraba con una tensión controlada. Fernanda le ajustó a Ricardo un diminuto micrófono en la solapa de su saco. Sus manos temblaban ligeramente. «Ricky, mírame», le dijo ella, tomando su rostro entre sus manos. «Solo tienes que hacer que hable. Que presuma. Conoce su ego, es del tamaño de este edificio. Provócalo, haz que se sienta superior. Puede que te odie en este momento,
pero nunca dejaré de ser tu amiga. Haz esto y todo terminará. Ricardo asintió, tragando saliva. Lo haré, Fer. Por ti. Emiliano se acercó y le puso una mano en el hombro. Su mirada no era de simpatía, sino de fría dirección. Recuerda el plan. Entras, intercambias cumplidos falsos, le dices que tienes nueva información que podría interesarle, algo sobre una debilidad en nuestra nueva estructura de seguridad. Cuando él se confíe y empiece a hablar sobre lo que hicieron, guía la conversación hacia el pasado. Queremos que admita que fue idea suya, que te presionó. Y luego, sales de ahí. No improvises. ¿Entendido? Entendido, respondió Ricardo, su voz apenas un susurro. Mientras Ricardo salía de la habitación para dirigirse al encuentro, Fernanda se quedó mirando la puerta, la preocupación grabada en su rostro. Emiliano se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, descansando la barbilla en su hombro. Estará bien. Tengo a 2 de mis mejores hombres vigilándolo. No le pasará nada. Ella se recargó en su pecho, absorbiendo su fuerza. Sé que tienes todo controlado. Pero sigue siendo mi amigo quien entra en la jaula del león. Confía en mí, Fernanda. Hoy, el león va a descubrir que nosotros somos los cazadores. Él giró la cabeza y le dio un beso suave en el cuello. Y cuando todo esto termine, susurró, su voz volviéndose ronca y baja, tú y yo tenemos una fusión pendiente. Y esta vez, quiero explorar tus activos ocultos, sin interrupciones. Una sonrisa tiró de los labios de Fernanda a pesar de la tensión. Ten cuidado, Covarrubias. Mis activos tienen una tendencia a generar adquisiciones hostiles. Podrías terminar siendo completamente mío. Esa es la meta, de la torre. Esa es exactamente la meta, respondió él, apretándola contra sí antes de volverse hacia los monitores. La voz de Ricardo llegó a través de los altavoces, un poco temblorosa al principio, mientras saludaba a Aníbal en el lujoso restaurante que habían elegido como punto de encuentro. En la pantalla del monitor principal, veían las imágenes de una cámara oculta en una maceta cercana. Aníbal Guerra se veía exultante, como un gato que se había comido al canario. Sirvió 2 copas de champán caro. Ricardo, mi amigo, brindemos. Por las nuevas alianzas y por poner a los reyes en su lugar. Escuché que el proyecto Horizonte los golpeó fuerte. Una pena. Una pena, sí, respondió Ricardo, su voz ganando seguridad. Me costó mi trabajo, Aníbal. Un daño colateral necesario. Pero no te preocupes, yo cuido de mi gente. Siempre hay un lugar para ti en mi organización. De hecho, me alegra que me llamarás. ¿Qué tienes para mí? Antes de eso, dijo Ricardo, siguiendo el guión, necesito algunas garantías. La última vez fue un riesgo enorme. Engañar a Fernanda, sacar esos archivos. Todo el mundo piensa que Covarrubias es un genio, pero tú lo superaste. Tienes que admitir que fue brillante como lo planeaste todo. Fue idea tuya desde el principio, ¿verdad? El ego de Aníbal se infló visiblemente. Se echó hacia atrás en su silla con una sonrisa de suficiencia. Por supuesto que fue idea mía. Covarrubias cree que puede llegar a la ciudad y tomar lo que quiere. Y esa Nanda, siempre tan altiva, pensando que era intocable. Vi tu lealtad hacia ella, tu debilidad, y supe que eras la llave. Solo tuve que darte un pequeño empujón, susurrarte las palabras correctas al oído para que vieras al verdadero monstruo que es Covarrubias. Fue tan fácil. En la suite del hotel, Emiliano hizo un gesto a uno de los técnicos, quien asintió. Tenían la primera parte de la confesión. Sigue hablando, maldito arrogante, murmuró Fernanda hacia la pantalla. La conversación continuó. Ricardo, cada vez más audaz, guió a Aníbal para que admitiera haberle pagado una suma de dinero a un paraíso fiscal y para que se jactara de sus planes de usar tácticas similares para debilitar aún más a la compañía. Entonces, algo cambió. Aníbal se inclinó hacia adelante, su sonrisa desapareciendo. Sabes, Ricardo, hay algo que no me cuadra. Estás demasiado tranquilo para un hombre que lo perdió todo. Y me estás haciendo demasiadas preguntas cuyas respuestas ya conoces. El corazón de Fernanda dio un vuelco. En la pantalla, vio cómo la mano de Aníbal se deslizaba bajo la mesa. Está tramando algo, dijo Fernanda, su voz llena de pánico. Equipo, alerta, dijo Emiliano calmadamente por su micrófono. De repente, Aníbal se puso de pie de un salto, volcando la mesa. Agarró a Ricardo por el cuello de la camisa. ¿Para quién trabajas, cabrón? ¿Me estás grabando?
Antes de que la situación pudiera escalar, dos hombres corpulentos, que habían estado sentados en una mesa cercana fingiendo ser comensales, se levantaron y se movieron con una velocidad impresionante. En segundos, inmovilizaron a un sorprendido Aníbal contra el suelo. Varios agentes de la policía, que habían estado esperando afuera, entraron en el restaurante. Aníbal Guerra, queda usted detenido por sospecha de espionaje industrial, soborno y conspiración, anunció un detective mientras le ponía las esposas. Aníbal miró a Ricardo con puro odio en sus ojos. Estás muerto, Mendoza. Muerto. Ricardo, temblando pero ileso, fue escoltado fuera por los hombres de Emeliano. En la suite, un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Fernanda se derrumbó en una silla, con la adrenalina abandonando su cuerpo. Emeliano se acercó a ella y se arrodilló a su lado. Se acabó. Lo tenemos. Ella lo miró, y las lágrimas que derramó esta vez no eran de tristeza, sino de un alivio inmenso. Lo logramos. No, la corrigió él, tomando su mano y besando sus nudillos. Nosotros lo logramos. Juntos. La noticia estalló como una bomba en el mundo financiero. Las acciones de la empresa de Aníbal se desplomaron. Las de Covarrubias de la Torre se dispararon. Habían salido de la crisis no solo ilesos, sino más fuertes, más respetados y más poderosos que nunca. Unos días después, Fernanda se despidió de Ricardo en el aeropuerto. Él había decidido tomarse un tiempo, viajar, reencontrarse a sí mismo lejos del tóxico mundo corporativo. Supongo que esto es un adiós, dijo él, con una sonrisa triste. No es un adiós. Es un hasta luego, respondió ella, abrazándolo con fuerza. Gracias, Fer. Por todo. Por darme una segunda oportunidad. Todos la merecemos, Ricky. Solo asegúrate de no desperdiciarla. Se separaron, y ella lo vio caminar hacia la puerta de embarque. Era el final de un capítulo, doloroso pero necesario. Sintió una punzada de tristeza, pero también de paz. Esa noche, cuando llegó a la oficina para recoger sus cosas, la encontró a oscuras, a excepción de una sola lámpara encendida sobre su antiguo escritorio. Emeliano estaba de pie allí, esperándola. ¿Qué es todo esto?, preguntó ella. Él le sonrió y le indicó que se acercara. Sobre la mesa, había una carpeta de cuero. Esta es la sala donde todo empezó, dijo él. Donde te vi por primera vez, no como una mujer, sino como un objetivo. Te presenté una oferta que era en realidad una sentencia. Te vi luchar, te vi casi quebrarte, pero nunca rendirte. Y en el proceso, me di cuenta de que era yo el que estaba siendo conquistado. Abrió la carpeta. Dentro había un documento. No era el contrato de fusión original. Era un documento completamente nuevo. Un acta de constitución de una nueva empresa. De la Torre, Covarrubias, leyó ella en voz alta. Su corazón se detuvo cuando vio la distribución de acciones. 50% para ella. 50% para él. Socios. Iguales. El antiguo acuerdo está disuelto, dijo él, su voz llena de una sinceridad que nunca antes había escuchado de él. Ya no eres mi CEO bajo supervisión. Eres mi socia. Mi igual. En todo. Yo no quiero tu empresa, Fernanda. Te quiero a ti. Conmigo. Lado a lado. Luchando juntos contra el mundo. Si tú me aceptas. Fernanda levantó la vista del papel, con los ojos llenos de lágrimas. Vio al hombre frente a ella, al magnate implacable, ofreciéndole no solo la mitad de su imperio, sino su corazón, su respeto, su vulnerabilidad. Sí, susurró ella. Sí, acepto, mi igual, mi socio, mi amor. Él sonrió, una sonrisa genuina y llena de luz que transformó su rostro. La atrajo hacia sí y la besó, un beso profundo, lleno de promesas y de un futuro que ambos, por fin, construirían juntos, no por obligación, sino por elección. Meses después, se encontraban en una playa de arena blanca, muy lejos de las salas de juntas y los rascacielos de la ciudad. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Fernanda reía mientras Emeliano la perseguía por la orilla, sus ropas casuales empapadas por las olas. Finalmente, él la alcanzó, la levantó en el aire y giró con ella, sus risas mezclándose con el sonido del mar. La bajó lentamente, manteniendo sus cuerpos pegados. Te ves hermosa así, dijo él, apartándole el pelo mojado de la cara. Libre, feliz. Es porque soy feliz, respondió ella, rodeando su cuello con los brazos. Tengo todo lo que siempre quise. Mi compañía, mi independencia,
y un socio increíblemente guapo y a veces insoportable que me ama. Oye, insoportable, bromeó él, fingiendo estar ofendido antes de besarla. ¿Sabes? A veces todavía no puedo creer cómo empezó todo esto, dijo ella, mirando el océano. Con tanto odio, tanta desconfianza. Y míranos ahora, dijo él, atrayéndola aún más cerca. Supongo que algunas de las mejores historias de amor empiezan como una guerra. Ella lo miró a sus ojos azules, ya no fríos como el hielo, sino cálidos y profundos como el mar. Y dime, magnate, susurró ella con una sonrisa sensual, ¿cuál es tu próximo plan de adquisición? Ronroneó él contra sus labios. Estoy pensando en una adquisición a muy largo plazo de tu tiempo, tus sonrisas y tus noches. El precio es mi devoción eterna. ¿Aceptas la oferta? Considera la fusión completada, señor Covarrubias, respondió ella, antes de unir sus labios en un beso que sellaba no solo un trato, sino un destino. Un hombre intentó destruirla por un orgullo ciego y una obsesión enfermiza, creyendo que la venganza era el único premio que importaba. Pero cuando fue expuesto y cayó, aprendió de la manera más dura que la envidia solo consume a quien la siente. Y mientras tanto, otro hombre, que llegó como un conquistador frío y calculador, creyendo que todo en la vida era un negocio que se podía ganar, descubrió la lección más grande de todas al enfrentarse a ella. La historia de Emiliano y Fernanda es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en lo que podemos poseer, sino en lo que estamos dispuestos a compartir. Es una prueba de que la confianza puede renacer de las cenizas de la traición y que el amor verdadero no siempre llega en un susurro, sino a veces en una tormenta que amenaza con arrasarlo todo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del conflicto y la rendición, en la persona que siempre debimos ser, y si te gustó, suscríbete al canal.